Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Son las mismas palabras que cita el apóstol Pedro en 1 Pedro 2:9. Y Israel pues fue castigado por el celo de Dios, muriendo 24,000 personas por seguir a los ídolos de Baal-peor y fornicar con las hijas de Moab, algo que fue enseñado por el profeta Balaam. Se consigue allí en Números 22 al 25. Algo que también reseña el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, versículos 7 al 8. El celo define por la santidad de Dios, detuvo la mortandad. En número 25:10, en número 25 está esta historia del pueblo de Israel, la mortandad que estaba viendo. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios, e hizo expiación por los hijos de Israel. ¿Qué había pasado? El pueblo de Israel estaba adorando ídolos, fornicando con las hijas del pueblo en el cual Dios les había prohibido, y que el profeta Balaam pues había sido llamado para que maldijera al pueblo de Israel, y no lo hizo, sino que le explicó al rey cómo hacer para que el pueblo de Israel perdiera su santidad. Y entonces Balaam le explicó a Balac lo que debería hacer, sirvió el ejemplo, y por supuesto el pueblo de Israel fornicó con las hijas de Moab. Dice en número 25:1, moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así judío el pueblo a Baal-peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal-peor. Y Fines, hijo de Eleazar, fue quien les quitó la vida a una pareja, a un judío y a una hija de los de Moab, que estaban teniendo relación sexual. Y Fines les quitó la vida, y eso paró la mortandad, y murieron, dicen, en aquel día 24,000, número 25:9, por ese pecado. Dios establece allí un pacto con el linaje de Aarón, en este caso de Fines, que son los levitas, y le habla de un pacto de sacerdocio perpetuo, inclusive que se extiende hasta el reino milenario. Y el Salmo 106, versículos 9 a 31, lo reseña: provocaron la ira de Dios con sus obras, y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Fines e hizo juicio, y se detuvo la plaga, y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. En otras palabras, aprendemos que cuando defendemos que Dios sea glorificado, defendemos esa santidad de Dios, pues a Dios le agrada, y Dios recompensa ese celo de Dios por su santidad, por su obra, por su iglesia. Vemos también como el Señor en Juan 2:16, Él preparó un látigo y dice: quitad aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre cosa de mercado, cuando purificó el templo físico. Entonces los discípulos se acordaron que está escrito: el celo de tu casa me consume. Están citando al Salmo 69:9. Y allí que el celo de Dios debe estar en la vida cristiana. Pablo lo enseña muy detalladamente en el capítulo 6 de 1 Corintios. Y en 1 Corintios 6, del 19 al 20, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo.
y en vuestro espíritu. No es solo con la boca, no es solo cantando, no es solo orando, no es solo congregándonos, sino en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y Santiago 4:5 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Es algo que la iglesia, como iglesia, debemos conocer, ese celo que Dios tiene por el cuerpo de Cristo, por cada uno de nosotros. Las pruebas, las disciplinas de Dios también producen ese celo en el creyente para glorificar a Dios, como lo enseña 2 Corintios 7:11, porque hay aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Enseñanza del apóstol Pablo. Josué en el capítulo 24, versículo 19, ya despidiéndose del pueblo de Israel. Dice entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. ¿Cómo debería afectar entonces el celo de Dios a su iglesia? Tito 2:12, 2:14, el apóstol Pablo dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, hablando de Jesucristo, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dios es un Dios celoso de buenas obras. Le exige eso a la iglesia. Entonces, recordando que Dios nos ha salvado para ser celosos de buenas obras, debemos tener un deseo ardiente por alejarnos de la corrupción y la mundanalidad. Es una de las características de los cristianos, no es que no pecamos, sino que buscamos todo el tiempo alejarnos de la corrupción y la mundanalidad para dar fruto de santidad, como lo dice Romanos 6:22. La santidad en nuestra vida cristiana debe ser un deseo ardiente. Ser santo, pues yo soy santo. El apóstol Pedro nos recuerda en 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 al 16, citando Levíticos, el libro de Levítico. Otro deseo ardiente que debe haber en el creyente por el celo de Dios es amar al prójimo y servirle con lo que Dios nos da. Si preguntamos cómo usa lo que Dios te ha dado, ¿has olvidado que todo lo que tienes sabes y las habilidades que posees te han sido dadas por la gracia de Dios? Todo le pertenece a Dios. Entonces, querer usar lo que Dios nos ha dado para otras cosas, para adorar otras cosas, para idolatrar otras cosas, para Dios no le agrada. El creyente entonces también debe tener un deseo ardiente por predicar el evangelio para la salvación de otros. Estudiar la Biblia también para lograr todo lo anterior, porque sin estudiar la Escritura no tenemos fundamento firme y verdadero sobre el cual construir nuestra vida, servicio y a los demás y la misma adoración a Dios. Así que el celo de Dios y la vida cristiana también nos enseña que no podemos servir a dos señores. Como dice Mateo, enseña Mateo 6:24, el Señor en el Sermón del Monte, dice, ninguno puede servir a dos señores porque os aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hay un ejemplo, ese es uno de los ejemplos de que no tenemos ídolos, no tenemos imagen, pero le estamos sirviendo a las riquezas, le estamos sirviendo al Dios del dinero, que es el mamón, y estamos dejando a Dios a un lado, estamos dejando la exclusividad de la gloria de Dios por darle gloria a lo material, a las riquezas, a los hombres. Entonces Jesucristo contrastó los valores celestiales con los terrenales cuando afirmó que consagramos nuestra prioridad a las cosas eternas, espirituales, que son inmarcesibles, que no cambian, incorruptibles, que no se dañan. Y Pablo, por supuesto, es uno de los ejemplos que dio testimonio de estar consagrado a Dios en todo, al ser celoso de Dios. Lo leemos en varias cartas de él, Santiago también, el apóstol Pedro también. En Hechos 22:3 dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros.
en Gálatas 4:18, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros, dice. Santiago 4:4 nos advierte, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Por eso las llama adúlteras. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor y Dios cela su obra. Dios cela que su obra pues también se haga en santidad. Concluimos entonces en la lámina número 19 que el celo de Dios como uno de sus atributos de su carácter muestra eterno y ferviente cuidado por la propia gloria. Que la adoración a Dios tiene que ser espiritual y exclusivamente a Él. Dios prohibió desde el inicio de la humanidad adorar ídolos, labrar imágenes, inclinarse a ellas, como lo conseguimos en la palabra en Éxodo 25, en Éxodo 20:23, Éxodo 34:17, en Deuteronomio 32:16, en Hechos 17:29 y en 1 Juan 5:21 cierra el Evangelio en el Nuevo Testamento, cierra en este caso el apóstol Juan diciendo que nos alejemos de la idolatría, guardados de los ídolos. En Deuteronomio 23:16, por ejemplo, en el mensaje final de Moisés le recordó que le habían despertado a celos con dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. Entonces el carácter único de Dios, su esencia, exige devoción exclusiva, exige adoración exclusiva. Seamos entonces celosos por glorificar y servirle a través de la iglesia local en la que nos ha colocado. La primera carta del apóstol Juan, como le decía, finaliza con un mandamiento en 1 Juan 5:21, guardaos de los ídolos. ¿Por qué? Porque Dios nos redimió con su sangre, somos su esposa, tiene con nosotros una relación de pacto y por lo tanto el Dios celoso demanda exclusividad en adoración, en servicio, en amor, en confianza y en fidelidad. Ese es el Dios celoso. Dios es celoso de su propia gloria. Nos preguntamos entonces, ¿eres celoso por la gloria de tu Redentor? ¿Eres celoso por la gloria de Dios en tu vida? ¿Tienes celo porque Dios sea el primero en tu vida y en la de tu familia? ¿Eres celoso por servirle o eres indiferente a su demanda? El Dios celoso pues también castiga a los que no le glorifican por su incredulidad. En 1 Corintios 10, 21 al 22 dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor, hablando de la cena, de la Santa Cena, y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? Pregunta Pablo. ¿Provocaremos a celos al Señor? Y hace otra pregunta. ¿Somos más fuertes que Él? O dice que nadie que contendió con Dios pues le ganó, ni le ganará. Apocalipsis 3:19, hablando de la carta al cadáver tibio de la iglesia de la Odisea, que cae en apostasía porque ponen la mirada en las riquezas. Le dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y es parte de las advertencias que el Señor nos hace de ser celosos por su obra, por su servicio, por su adoración, por su confianza y fidelidad. Amén. De esta manera terminamos esta enseñanza. Si hay alguna pregunta o quieren complementar algún testimonio, si no, pasamos entonces al reto bíblico. Amén. No sé si el hermano Lío está preparado. ¿Están listos para el reto bíblico? Sí, señor, estoy listo. Es para compartir la pantalla para que puedan empezar. Amén. Adelante. No puedo compartir pantalla. Ok, ahora sí.
Me avisan cuando la vean. Sí, ahí la están viendo. Sí. ¿Me están escuchando? No sé. Amén. Okay. Sí, te escuchamos. La pantalla. Ok, está bien. Muy bien. El hermano Lenín se ríe. Vamos a hacer los grupos, sí. No somos más que 6. El hermano Dilbani, la hermana Elsa y el hermano Lenín, para que sean el grupo 1, y Susana Eliana y la hermana Soraya, 3-3. ¿Sí? De todas maneras nos podemos apoyar los unos con los otros porque, bueno, no somos hoy muchos así como para hacer un grupo extenso. ¿Ok? Entonces, bueno, la pregunta número 1 dice, defina el celo de Dios. Defina el celo de Dios. Dilbani, Elsa y Lenín. Voy a abrir el chat para leerlos. Creo que la hermana Lesbia está intentando entrar, ¿verdad? Ah, bueno, ya entró. Ya entró. Ok, hermana Lesbia, usted apoya a Susana, Eliana y Soraya. A ver, apoyemos allí a nuestros hermanos. ¿Qué entendemos por el celo de Dios? ¿Qué significa? ¿Cómo lo podemos conceptualizar? No todos a la vez. Dice Dilbani, Dios es celoso por su pueblo y su celo siempre es justo. Ok, muy bien. Se vale equivocarse. La verdad, si nos equivocamos mejor porque aprendemos. Amén. Así que no tengan miedo. El celo de Dios es una reacción al pecado de la humanidad, igual que sus otros atributos. El celo de Dios es una reacción al pecado. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más comparte algo? Ok, veamos aquí, complementemos la respuesta. Dice, los celos humanos tienen una connotación completamente negativa porque pertenecen a un grupo de pasiones peligrosas, pueden llegar a ser desastrosos, esclavizan a las personas a la ira, al enojo, arrebato o violencia. Por celos, hogares, naciones y matrimonios han sido destruidos. Gálatas 5, 19, 21 nos puede hablar de eso. Dice, el celo de Dios es una de las perfecciones, atributos del carácter de Dios. Éxodo 34, 14 dice, Dios se presenta como Dios celoso. El celo de Dios habla de la enérgica solicitud, el ferviente cuidado y la intensa diligencia que tiene Dios por la propia gloria. El celo de Dios es una reacción al pecado de la humanidad, igual que sus otros atributos, como compartía la hermana Lesbia. Dice, el celo de Dios muestra el eterno y ferviente diligencia, cuidado por propia gloria a través de su justicia y santidad. Tenemos dos citas que podemos leer al respecto, Deuteronomio 6:15 y Ezequiel 39:25. Ok, muy bien.
Eso sería entonces el celo de Dios. No lo había conceptualizado así tan amplio, tan profundo. Explique por qué el nombre de Dios es Dios celoso. Esta sí sería para Susana, Eliana, Lesbia y Soraya. Explique por qué el nombre de Dios es Dios celoso. Dice Soraya por el chat, es uno de sus atributos, exige exclusividad. Dice Susana, es uno de sus atributos y se refiere a mantener el pacto. Dice Soraya, es celoso de su gloria. Lesbia comparte, dice, Dios reclama una adoración exclusiva como un esposo celoso demanda amor supremo. Es un símil, dice, no como el celo de los hombres. Muy bien, hermana. Ok. Soraya dice, advierte contra la idolatría, no hace alianza con naciones idólatras, exige derribar los ídolos. Ok, entonces significa que Dios es celoso porque advierte la idolatría, que no hace alianza con naciones idólatras, que exige derribar los ídolos, que porque es celoso de su gloria y también porque mantiene el pacto. Podemos concluir así. Dice, Dios manifestó su celo cuando entregó los 10 mandamientos. Interesante, hermana. ¿Puedes continuar con esa idea? Pasa que a la hermana Soraya, ella habla mucho. Lo que le falta es un micrófono para que se exprese como es. Dice con respecto a de que Dios manifestó su celo cuando entregó los 10 mandamientos, dice que en ellos está el no te inclinarás a otros dioses ajenos, ni les servirás. Ok, muy bien. Porque yo soy Jehová tu Dios. Amén. Susana comparte, dice, los ídolos es todo lo que desvía la atención a Dios. Buena acotación, Susana Eliana. Ok, compartamos acá la respuesta. Dice Éxodo 34:14, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Dios es celoso de su gloria, advierte contra la idolatría de Canaán. Eso lo podemos ver en Éxodo 34:11, dice, guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Dice, no hacer alianza con otras naciones idólatras. Y hay una cita allí que podemos leer luego, Deuteronomio 7 del 1 al 2. Éxodo 34:12 dice, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezaderos en medio de ti. Dice, derribar la idolatría, como compartían las hermanas, y eso, Éxodo 34:13, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Hay 2 salmos,
Dice Salmo 115:4, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Y Salmos 115:8, semejante a ellos son los que las hacen y cualquiera que confía en ellos. Amén. Muy bien. Ok, aquí continúa. Dice, ok, ya se lo leímos. Dios es celoso de su justicia y santidad. Otro punto. Dice, su nombre es Dios celoso, Éxodo 34:15. Lo podemos leer luego, del 15 al 17, y el 17 en específico, y resaltado, dice, no te harás dioses de fundición. Dios manifestó su celo cuando entregó los 10 mandamientos, como compartía la hermana. Dice que en ellos que no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. También está la cita de Deuteronomio 5:9, que podemos leer para complementar allí ese punto. Muy bien. Ok, continuamos con la pregunta 3. Dice, explique el celo de Dios como un marido celoso en el Antiguo Testamento. Explique el celo de Dios como un marido celoso en el Antiguo Testamento. Ya aquí vendría nuestro hermano Dilbani, nuestro hermano Lenín y nuestra hermana Elsa. Ezequiel 16:38. ¿Qué dice? Dice Jehová a la nación de Israel, y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de los que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos. Esta indignación que tuvo el Señor es producto de la transgresión del pacto que tenía con Israel, ya que Israel se dedicó a la idolatría. Muy bien. Ese es un celo, pero por un pacto que ya Dios había hecho con su pueblo. Muy bien, hermano, gracias. ¿Alguien más quiere compartir algo? Dilbani, Elsa. Vemos dos parábolas que representan a Israel igual a la esposa adúltera que entrega su amor a ídolos y hombres poderosos, provocando los celos y la ira de Dios. Ok. Muy bien. Dilbanes acá comenta por el chat, Dios encontró al pueblo de Israel como una adúltera, pero asimismo la amó y la hermoseó por amor a sí mismo y a sus escogidos. Ok. Muy bien, complementemos entonces la respuesta ya que cada quien hizo su participación. Dice Ezequiel 16:38. Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celo. Pasaje que leía a nuestro hermano. Dice en Ezequiel 16:23, vemos dos parábolas que representan a Israel igual a la esposa adúltera que entrega su amor a ídolos y hombres poderosos provocando los celos y la ira de Dios, como compartía la hermana. Y Dios le habla a Israel como una esposa quien le recuerda su pasado, en el que fue despreciada por las naciones de la tierra, y cómo Dios la redimió para hacerla su esposa. Recuerda cómo la dignificó, le proveyó de riqueza, de cuidados para su hermosura, y la vistió de honra al llamarla reina de las naciones. Pero ella, Israel, en su hermosura y riqueza cometió el grave pecado de olvidarse de la gracia de Dios. Israel olvidó de que todas las propiedades fueron concebidas y adulteró, adorando a ídolos. Dios le dice a la nación de Israel en Ezequiel 16:38, y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos. Esta indignación de Dios es producto de la transgresión del pacto que tenía con Israel. No es un celo caprichoso, es una causa del pacto. Muy bien. Continuamos con la pregunta 4.
Dice, explique el celo de Dios como un marido celoso en el Nuevo Testamento. Ahora este es el nuevo. El que leímos era en el antiguo, ahora este es el nuevo. Dice Soraya, a través del pacto matrimonial con la iglesia. A ver, hermana, extiende esa idea. Dice, cuidado y esmero de la iglesia. Ajá. Ok, Susana escribe, Jesús derrama el celo en el Nuevo Testamento al tumbar las mesas de los cambistas y exigir que en el templo de Dios se le adore y que no sea de negocios. Ok. Dice Soraya, debemos ser celosos de nuestra adoración a Él. Entramos al aceptarlo con una relación de amor eterno en relación al pacto matrimonial. Ok, por ahí va la cosa, pero vamos, sí pueden dar un poquito más. Él nos reclama una adoración exclusiva, una atención, una adoración, claro que sí. ¿Okay? Y demanda un amor supremo por parte de su iglesia. Dice Susana, como marido celoso, pues se asemeja a ese pacto de adoración exclusiva y un amor por parte de la iglesia. Dios reclama, dice Lesbia, perdón, cambio aquí de autor del comentario, Dios reclama una adoración exclusiva como un esposo celoso demanda amor supremo. Ok. Susana enfatiza y dice que es una relación de amor eterno. Ok, complementemos acá. Está todo bien. No estoy diciendo que esté mal, pero vamos a complementar aquí y así, valga la redundancia, complementamos todo, la idea de todos. Dice 2 Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pacto matrimonial con Dios. Celo, de la palabra celos en el Strong la encontramos con ese número 2205. Dice, raíz de la palabra española celo significa anhelo, entusiasmo, deseo intenso, entrega apasionada. La palabra contiene la idea de cuidado o esmero en hacer una cosa. 2 Corintios 7:11, 9:2 y Filipenses 3:6 nos comentan de eso. Y celos o ser celoso, estar con celos. Y podemos consultar estas citas, Hechos 5:17, 13:45 y Romanos 13:13. El apóstol Pablo enseña en 2 Corintios 11:2 que una de las razones por las cuales servía el evangelio a la iglesia era por el celo de Dios. Un celo que Dios mismo había puesto en Pablo como creyente. ¿Tú tienes celo por la gloria de Dios o por la tuya? Nos hace allí la pregunta para reflexionar.
Dice, si Dios es celoso como un esposo, seámoslo nosotros en nuestra adoración a Él. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, entramos a una relación de amor eterno con Él, en una relación de pacto matrimonial. En esta relación entre Dios y la iglesia, Él reclama, vamos a ver qué reclama Dios, una adoración exclusiva a Él, como compartían las semanas en el chat, y demanda amor supremo de parte de su iglesia. La relación de exclusividad entre Dios y su iglesia, como la de un esposo con su esposa, se observa en el celo de Dios para mantener la santidad y la fidelidad en su pueblo. La cela no para hacerla infeliz, sino para que no lo sea. Dios demanda que su iglesia sea exclusivamente suya. Dios no tolera la idolatría, es decir, que no pongamos nuestra confianza en ídolos. 1 Corintios 10:14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Debemos apartarnos de todo lo que Dios ve como idolatría. Y 1 de Samuel, ya iba a decir que Salmos, 1 de Samuel 15:23, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, o sea, la terquedad, arrogancia. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esto le decía a Saúl. Y Colosenses 3, 5 y 6 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Amén. Muy bien. Muy bien. Continuamos con la pregunta 5 para el grupo número 1. Dice, explica el celo de Dios como guerrero en batalla. Citas bíblicas. Explica el celo de Dios como guerrero en batalla. Hermano Lenín, hermano Dilvani, hermana Elsa. ¿Cómo es así el celo de Dios como un guerrero en batalla? ¿Cómo hacemos esa semejanza? Isaías 42:13. ¿Qué dice, mi hermano? Dice que nuestro Dios se presenta como un guerrero divino, porque Él se viste de justicia, de salvación, de venganza y celo por su pueblo, el cual está sufriendo a causa de sus enemigos. Amén. Isaías 4:42 también nos habla de que la bendición que traerá después, Dios traerá bendición después del exilio, traerá la liberación a su pueblo Israel.